El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, que en esta preciosa mañana nos hemos reunido para explorar los capítulos 12 al 13 del libro de Segunda de Reyes, como también el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Estos pasajes nos brindan una visión fascinante de los reyes y los eventos que tuvieron lugar en el reino de Judá. En Segunda de Reyes, en su capítulo 12, leemos sobre el reinado de Joás, quien asumió el trono a una edad temprana. Durante su reinado, Joás tomó medidas para reparar y restaurar el templo del Señor que había sido descuidado. Esta historia nos enseña la importancia de mantener y cuidar el lugar de adoración y cómo podemos honrar a Dios al invertir nuestros recursos en su servicio. Continuaremos con el relato del rey Joacás y Joás en Segunda de Reyes en su capítulo 13. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentaron, vemos la fidelidad de Dios al preservar a su pueblo y darles victoria sobre sus enemigos. Estos pasajes nos recuerdan que incluso en medio de nuestras luchas y debilidades, Dios puede obrar poderosamente y llevarnos a la victoria. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 24, encontramos la historia de Joás y su liderazgo en la reparación del templo. Sin embargo, a medida que avanzamos en el relato, también descubrimos un declive espiritual en Joás y cómo se apartó de la adoración del verdadero Dios. Esta historia nos alerta sobre la importancia de mantenernos fieles a Dios en todo momento y no apartarnos de su camino. A medida, amados hermanos, que leemos estos pasajes, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado. También podemos examinar nuestra propia fidelidad y compromiso con Dios, asegurándonos de que no nos apartemos de su voluntad y su plan para nosotros. Pidámosle al Señor en oración para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé ese discernimiento mientras leemos y que también mientras reflexionemos sobre estas palabras podamos tener, amado hermano de Dios, podamos entender y aprender esas lecciones importantes para nuestras vidas. Y que el ejemplo de los reyes nos inspire a ser fieles y comprometidos con Dios en todo momento. Así que, amados hermanos, vamos a pasar a la oración, a darle gracias al Señor en la oración, amado hermano, por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Señor Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido tu favor y tu misericordia en nuestras vidas, que nos has concedido levantarnos con paz y bendición, y que en este día nos has concedido la vida. Te damos gracias, amado Padre, primeramente pidiéndote perdón por nuestras faltas, por las veces que hemos sido egoístas, negligentes o insensibles hacia los demás. Límpianos, Padre Celestial, y renueva nuestros corazones para que podamos reflejar tu amor y gracia en todas nuestras acciones. Señor Padre, te pedimos por tus siervos, ministros, evangelistas, pastores, que dedican sus vidas al servicio de tu obra. Son ellos, Señor Padre, quienes llevan tu mensaje de salvación y esperanza al mundo. Fortalécelos en medio de sus dificultades y los desafíos que ellos enfrentan. Concédeles sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas y guíalos en su labor para que puedan ser instrumentos efectivos de tu amor y de tu misericordia. Así también, Padre, te rogamos por tu iglesia amada dispersa por todo el mundo. Que tu Espíritu Santo la una en un vínculo de amor y compañerismo. Permítenos crecer en fe,
y en conocimiento de tu palabra. Que cada congregación sea un faro de luz en su comunidad, mostrando tu amor y compartiendo el mensaje de salvación. Ayúdanos a ser una iglesia llena de compasión, generosidad y unidad. Padre, te agradecemos por la oportunidad de leer tu palabra. Permítenos comprenderla en su plenitud y aplicarla en nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos percibir las verdades y los principios que nos revelas. Concede que la lectura de tu palabra sea una experiencia transformadora que nos lleve a una relación más profunda contigo y a una vida en obediencia a tu voluntad. Señor Padre, te presentamos estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado Jesús, confiando en tu gracia y en tu amor inagotable. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos paso a la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 12. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota o el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó a llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso a un lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapiedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor. Y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro,
o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad lo derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez, como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego, su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá.
y reinó en Samaria 16 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces más. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo, ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió, y su hijo Ben-Hadad lo sucedió en el trono. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado a Joacás su padre. Joás venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada.
Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó a llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones: vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente, para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó a llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de la perversa Atalia habían forzado la entrada al templo del Señor y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esa razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por toda Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido a los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaba el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día, por lo tanto se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Ese dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a los ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo:
pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice el Señor. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. Invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido. Pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. El relato sobre los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono.